Buenas tardes a todos y, bueno, lo primero que quiero decir es gracias, Dale, y gracias a teoigo.com por darnos la oportunidad de participar en algo tan importante como es el futuro de nuestros niños y jóvenes para ser más válidos y más profesionales en el día de mañana. Todos sabemos que la educación bilingüe cada vez tiene más auge, sobre todo también en nuestro país, donde hace años el tener un segundo idioma, y yo entro dentro de este paquete, era verdaderamente complicado en este país. Hoy por hoy, programas como el VEDA o programas en colegios concertados y públicos pues hacen más favorable esta situación. Sin embargo, y es verdad que en una sociedad multilingüe como la que vivimos, porque ya decir que eres de un país, ya casi es mejor decir que eres ciudadano del mundo, ya desde que, sobre todo, estamos en Europa, es necesario y todavía es un gran reto el preparar a nuestros jóvenes y a nuestros niños en su vida de estudiante y, por supuesto, en su futura vida profesional. No sé quién me pasa las diapositivas. Tengo aquí, perdón. No me habían avisado. Bueno, cuando tuve que prepararme esta introducción que Dale me propuso y me decía, bueno, pues hay que incidir un poco también en el tema del bilingüismo y qué necesitamos para poder preparar a nuestros niños y jóvenes en el bilingüismo, pues bueno, anduve como siempre hacemos ahora todos los humanos en Internet viendo qué citas me podrían interesar sobre el tema. Y vi una que me interesó muchísimo y me gustó, y la podéis leer. El monolingüismo es un lujo de las sociedades modernas que tienen la arrogancia de creer que se puede hablar un solo idioma. Esto lo dijo un lingüista, David Heath, y me pareció muy interesante porque es verdad. O sea, hoy por hoy, otro dato de los que obtuve fue que el 60% de las compañías españolas requieren que sus empleados dominen una segunda lengua. Interesante, además me vi súper reflejado trabajando 22 años en una multinacional en la que estamos representados en diferentes países del mundo. Y es verdad. Entonces, creo que es interesante este debate, este foro, y por eso te vuelvo a dar las gracias, porque necesitamos preparar a nuestros niños y jóvenes para el futuro. Sin embargo, tenemos que poner las mejores condiciones para ello. Y esto no es fácil a día de hoy, todavía. Uno de los grandes retos es el aula. Muchos, como dijo Dale al principio, aquí hay muchos educadores, probablemente conocéis mucho más ese entorno que yo, pero lo que sí sé es que los niños pasan la mayor parte de su tiempo en un aula, sobre todo entre 2, 3 años, hasta mínimo los 18 años. Y esto es importante porque también la mayor comunicación que se emplea en estas aulas es la verbal. Y tengo que decir que, desgraciadamente, esta comunicación verbal se ve distorsionada básicamente por 3 variables muy importantes. Una es el mensaje principal, la señal del profesor, la voz. ¿Por qué se ve distorsionada? Por ese ruido de fondo que se produce. Otras, las propias condiciones acústicas del aula, internas, externas, reverberaciones, mal acondicionamiento de las aulas. Y otra tercera, que no menos importante, la distancia de cuando el profesor manda el mensaje y el receptor, que es el alumno, lo recibe. Me gustaría incidir un poco en estas 3 variables que influyen en la acústica de las aulas. Una es, como dije, el ruido que se produce en las aulas. El estándar que está admitido, más o menos, de ruido de fondo en un aula debería ser de 30 a 35 decibelios de sonido. Sin embargo, los estándares que estamos cubriendo, al menos en España, están entre 60 y 65 decibelios, si no algunas veces más, y todos creo que lo sabéis. Esto hace o ocasiona algo negativo, y es tanto en el profesor como en el alumno. El profesor, pues lógicamente, una fatiga vocal, pero también un estrés, porque si el ruido de fondo es de 60 a 65 decibelios, sabéis que en un normoyente el profesor necesitaría elevar su voz de 10 decibelios y en un niño con pérdida auditiva debería todavía subirlo un poco más, hasta unos 20 decibelios. Sabéis que estar hablando durante 4 horas o 1 hora de clase o 2 o las que sean a 80-85 decibelios no es una situación muy agradable. Por otro lado, la distancia. Cuando cada metro
desde el receptor de la señal hasta el niño, el transmisor de la señal hasta el receptor, cada metro que disminuimos se pierden 6 decibelios de intensidad. Es decir, cuando un profesor habla o manda una señal a 85 decibelios y el niño está a 1 metro de distancia, recibe como 65 decibelios. A partir de aquí, cada metro que disminuimos, perdemos 6 decibelios más. Entonces, la distancia también es importante tener en cuenta. Por supuesto, la reverberación. Todos sabemos lo que la reverberación es la medida que tarda en hacerse un sonido inaudible por las diferentes reflexiones que hay en el sonido. Pues la medida estándar, que dice la ASA, es 0,4 segundos y normalmente nuestra media está en 1,2 segundos. Es decir, hay demasiadas reflexiones del sonido y, por lo tanto, el sonido o ese mensaje no llega nítido a los niños o a las personas que están recibiendo ese mensaje. También estas reverberaciones provocan que las vocales fuertes disminuyan o enmascaran los sonidos de consonantes débiles. Hay una que me falta, que era la del informe Rusty. Bueno, tengo que pasarla. Tenía una diapositiva sobre lo que era el informe Rusty que habla un poco. Ya sabéis que la medida Rusty mide un poco en índices, digamos, dependiendo la inteligibilidad de la señal en función de la posición que tengas desde la fuente sonora. Y entonces mostraba esa diapositiva un poco que en función de la posición del aula tú tienes unas puntuaciones mejores o peores. Indudablemente todos podéis tener en cuenta o saber que una posición frontal a la fuente emisora tiene una mejor puntuación que una posición al fondo de la sala, donde los índices serán menores. Todo esto hace que, a pesar de los continuos e innovadores audífonos o sistemas de comunicación que los fabricantes de audífonos trabajamos en hacer y desarrollar, cuando el ruido de fondo supera los 60 decibelios, estos sistemas, por muy innovadores y tecnológicos que sean, disminuyen su rendimiento si no hacemos algo más por ello. Los equipos de FM, que aquí tenéis puesto una exposición de los equipos que tenemos, tanto para audífonos como para implantes cocleares, hacen que esta disminución de rendimiento de los audífonos e implantes cocleares sea menor, porque lo que hacen finalmente es poner la voz del profesor transmitida directamente en el oído del alumno y superar los efectos negativos que hemos comentado muy brevemente, porque tampoco tengo mucho tiempo, sobre lo que es el ruido, distancia y la reverberación, que os he comentado como las tres variables más negativas en un aula. No quiero extenderme mucho porque tengo 10 minutos, era la bienvenida, la introducción y, por supuesto, hay una ponencia ahora muy interesante, pero sí deciros o comentaros nuestra misión en Oticon. Nuestra misión en Oticon es conseguir finalmente, nuestra misión, sobre todo en el departamento pediátrico, es conseguir un futuro mejor para cada niño con pérdida auditiva. Visto no solo desde el punto de vista de la dimensión que siempre en audiología hablamos, que es la inteligibilidad del habla. Por supuesto, es la primera, es nuestro mayor interés y lo que más necesitamos, inteligibilidad del habla en situaciones de ruido. Pero también en otra segunda dimensión, que es no menos importante, que es construir tecnología, construir audífonos, construir sistemas de FM que también trabajen en otra dimensión, que es reducir el esfuerzo cognitivo del niño y no solo de entender. Esto que va a producir que el niño no tenga que concentrarse o gastar tanta energía en escuchar el mensaje y poder dedicar esa energía a verdaderamente entender lo que se está diciendo y poder aprender de ese mensaje. Para ello necesitamos trabajar una tercera dimensión, que es la personalización del audífono. Necesitamos que los audífonos cada vez, o los sistemas de FM, sean mucho más personales a las necesidades de cada persona. Sabéis que los niños tienen etapas que van desde los 2 años hasta los 18 años, que ya empezamos a pensar que es un adulto. Entonces, necesitamos que esos sistemas sean personales para cubrir cada etapa del desarrollo de ese niño futuro. No me quiero extender más, no quiero incidir en más tiempo y quitarle al siguiente ponente. Muchísimas gracias por atenderme y espero que disfrutéis mucho del evento.